Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Ya la penúltima clase del curso. Penúltima clase, así es. Igual no sé si pudieron ver el correo que mandaron hoy día recordando la clase. Ayer habíamos dicho que hoy día la clase era hasta las 9, pero es hasta las 8:30. Porque la clase Mm. del jueves va a quedar hasta las 9, porque para esa clase se necesita un poco más de tiempo para que la profesora pueda desarrollar todos los ámbitos de las plataformas que ella va a exponer. Así que esta clase va a quedar hasta las 8:30 y la del jueves a las 9. Correcto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Hola, Enzo. Celular, super Pamela. No hay problema que estén del celular o de cualquier plataforma. Mientras puedan ver bien la clase y escuchar, Sí, estamos. hola, hola, buenas tardes. Hola, Hola, Ivonne. Buenas Ivonne. tardes. Ya, ¿cuántos somos? 24. Todavía faltan, todavía faltan. Y ahí se van sumando de a poquito. Ahí está Luis Cabezas, que no falta ninguna clase. Muy bien. Sí, Cumplió con la asistencia. sí, no sé, Paulina, pero a mí Luis Cabeza siempre me sale ahí de los primeros con la cámara prendida, así que siempre Sí, lo a mí tengo igual. visible en la clase. Sí, sí, a mi al Enzo ladito me aparece también. el tiro. De hecho, está al Sí, lado Enzo, mío. Alejandra y Luis. Sí, siempre me aparecen ahí al Mm. ladito. Ahí está la señora Liana. Hola, señora Liana. Está- Oye, es la última clase que tienen Buenas conmigo, tardes. porque buenas tardes, señora Liana. El jueves les toca con la profesora Paulina Yáñez, ¿ya? Ella va a profundizar ahí con las plataformas relacionadas con la gestión de personas en el gobierno central, ¿ya? Así que hoy es la última vez que nos vemos nosotros y después sí me voy a encargar de ponerle sus calificaciones ahí para finalizar el curso. Voy a compartir pantalla. No sé si Anita tienes que dar información más general al respecto antes de partir. No, no por ahora. Bueno, comentarles que hay una actividad en el foro para que la puedan ir desarrollando. He ido Ujú. leyendo las respuestas que están poniendo, están súper bien. Eh, Como siempre, no va asociado a una nota, pero está bien que puedan reforzar esos contenidos para que después, en caso de que se toquen esos temas en la evaluación, los tengan presente ya más rapidito. Ujú. También de ahí vamos a subir un foro indicando un link que es del Servicio Civil, de la página web del Servicio Civil, en donde se presentan orientaciones técnicas para los subsistemas que ha explicado la profesora, sobre todo los del módulo 3. Y son orientaciones en general que ayudan al desarrollo de la política de gestión de personas y de todo lo que incluye la misma política. Son como textos, no son extensos, son breves, son orientaciones para que uno después, como que si tiene dudas o cómo defino esto, hacia dónde lo alineo mejor, pueden acudir a ellos como un respaldo, como una guía más que nada. Entonces no son material obligatorio de lectura para la prueba, pero es para que después puedan contar con esa plataforma ustedes cuando ya desarrollen sus funciones y les pueda ser de apoyo en su desarrollo. Tal cual. Muchas gracias, Yo Anita. eso no más. Francis- Gracias, Anita. Francisca pregunta en el chat que cuál es la fecha de la evaluación final. Y en ese sentido, comentarles que les vamos a subir las instrucciones más formalmente en el foro del curso, ¿ya? Pero va a estar disponible para ustedes como información preliminar desde el 23 de este mes, ¿cierto? Hasta el 28. ¿Ya? Desde el 23 entonces de octubre al 28 va a estar disponible la evaluación dentro del el ítem de UTES en el UCampus, ¿ya? Y una vez ustedes abran la prueba, tienen 4 horas para poder responderla, ¿ya? Un plazo de 4 horas máximo, ¿ya? Entonces una vez la abran, la idea es que la puedan desarrollar en ese mismo momento y no abrirla y cerrarla y no enviar las respuestas porque el tiempo va a seguir corriendo, ¿ya? Eso respecto a la Otra, evaluación, pero como les digo, ujú. sí, otra cosa sobre eso, la prueba va a tener una hora límite de responder. Pues no sé qué hora se va a fijar para este curso, pero supongamos que termina a las 12 del día, se cierra la plataforma para responder. Si bien ustedes van a tener 4 horas para responder desde que ingresan a responder la prueba, ingresan a la plataforma,
La plataforma en sí se va a cerrar a la hora que se indique en las instrucciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran a las 11:30 y la plataforma se indica que va a estar abierta hasta las 12, no van a tener las 4 horas, van a tener solo los 30 minutos que restan hasta las 12. Así que Ujú. ojalá planificarse con tiempo, no rendirla a última hora, porque igual se van a dar varios días para que puedan programarse. Pero tengan en consideración eso, porque nos ha pasado igual que han ingresado a última hora y ahí ya es el tiempo que queda hasta que la plataforma se cierre. Y ahí se cierra Ujú. automáticamente y no lo podemos estar aplazando el periodo de respuesta. Exacto. Sí, las fechas que dijimos para la evaluación es desde el 23 al 28. Ya esos días ustedes tienen para decidir conectarse, ¿cierto? Ponerse frente a la computadora y abrir la prueba. Y una vez la abren, tienen 4 horas para responder. Ya, pero van a estar esos días como disponibles en la plataforma hasta alguna hora fija del día 28. Y como dice la Anita, se va a cerrar en esa hora la posibilidad de responder. Entonces, si ustedes ingresan media hora antes de esa hora, ¿cierto? Van a tener esa media hora, no 4 horas, como el resto, ¿ya? Porque se cierra, desaparece para ustedes la disponibilidad de poder responderla, ¿ya? Y la modalidad de la prueba incluye verdadero y falso y selección múltiple, ¿ya? No es de desarrollo. Esos son los dos ítems que contempla la evaluación, ¿ya? Lo que sí es que tiene algunos elementos, sobre todo en verdadero y falso, que una palabra cambia y eso puede cambiar la pregunta o el planteamiento que se les señala respecto a si es verdadero o falso, ¿ya? Así que tienen que leer ahí con cuidado, con atención, para no caer en esos errores, ¿ya? Así que verdadero y falso. Selección múltiple, tienen 4 horas para responder una vez la abran y va a estar disponible para ustedes entre el 23 y el 28 de octubre, ¿ya? Para que ahí sea decisión de ustedes cuándo puedan disponer del tiempo para contestarla, ¿ya? Eso respecto a la evaluación, pero como les comentaba, igual estas instrucciones se les van a dar formalmente por el foro del UCampus, perdón, ¿ya? Eso. ¿No hay más duda al respecto? ¿Nada? Ya. Entonces vamos a comenzar con la materia. Gracias, Anita, y por acompañar la información, que siempre se me olvida algo. Ya. Entonces, chicos, en esta clase, que es, por cierto, la última clase, la clase número 2 del módulo número... Sí, se puede cambiar la opción. Si uno marca una y después la quiere cambiar, sí se puede, se permite mientras no se cierre la evaluación en sí misma, como mientras no confirmes el envío. ¿Ya? Eso respecto a la pregunta de Luz. Ya, un poco lo que les decía, esta es la clase número 2 del módulo 4 y la última, por cierto, del mismo módulo, donde estamos viendo los procesos administrativos que están asociados, ¿cierto?, a la gestión de personas en el Estado. Nosotros lo estamos viendo en base a los 4 sistemas que establece el Servicio Civil para la gestión de personas, ¿cierto? Que fue el circulito que vimos ayer, donde salía como planificación y soporte, gestión del desempeño, gestión del desarrollo y gestión del cambio, ¿ya? Ayer vimos los dos primeros y ahora seguimos con gestión del desarrollo y gestión del cambio, pensando los procesos a través de los elementos que componen estos subsistemas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, mm, así, esto, ¿cierto? Ayer vimos planificación y soporte y gestión del desempeño y hoy vamos a ver gestión del desarrollo y gestión del cambio, ¿ya? En la gestión del desarrollo, perdón, ¿qué encontramos? Uno de los elementos que es importante dentro de este ítem es la movilidad de las personas. Ya un poco lo revisamos dentro de los subsistemas. La movilidad en general como figura o como subsistema es más propio de las modalidades de contratación de planta. Ya no se da mucho la movilidad interna dentro de los contrata porque la movilidad corresponde aparte de la carrera funcionaria, del que tienen derecho los funcionarios y funcionarias, pero que están en calidad de planta, porque como lo decíamos en una de las cápsulas, la carrera funcionaria solamente se encuentra ligada a la modalidad de contratación de planta, ¿ya? Entonces, la modalidad de personas contempla los procesos administrativos referentes a cambios en la situación contractual de las personas, ¿ya? Es decir, refiere a cambios.
La principal forma de realizar este cambio es mediante la figura del concurso, que corresponde a un procedimiento técnico y objetivo. Entonces encontramos que la movilidad de personas es un cambio y que se realiza mediante un concurso. Dos elementos centrales, ¿ya? Y este concurso corresponde a un procedimiento que es técnico y objetivo, que contempla la evaluación de los antecedentes de lo y las postulantes y la aplicación de diversos instrumentos de selección que permitan elegir a la persona más adecuada para el desempeño de un cargo. Existen cuatro tipos de concurso, ya el ingreso a la planta, que es el ingreso a la carrera funcionaria formalmente, porque la carrera funcionaria es propia de esa modalidad de contratación, ¿cierto? La promoción, que se da también y que es propio de la carrera funcionaria, el jefe de departamentos o equivalente, ya que es una modalidad que refiere a un concurso como ascendente, ¿cierto? Y el encasillamiento que refiere a la fijación o modificación de plantas del personal, ¿ya? ¿Qué más tenemos para esto? El concurso de ingreso a planta se realiza mediante un concurso público, ¿ya? Hay un concurso que se debe abrir para suplir o completar una vacante que sea bajo la modalidad de planta, ¿ya? Se provee, cuando uno ingresa a través de un concurso, el último grado de la planta o cuando no se hubiesen llenado los vacantes por promoción, ¿ya? En servicios nuevos puede ser utilizado para llenar toda la planta. Siempre hay como un mínimo dentro de los servicios que debería responder, un mínimo de porcentaje que debería responder a una cantidad de personas contratadas bajo la modalidad de planta, ¿ya? Entonces, en servicios nuevos, como por ejemplo los SLEP, el concurso para ingreso a planta puede ser utilizado para llenar toda la vacancia o dotación que esté disponible en esa modalidad. ¿Ya? Todas las personas tienen derecho a postular en igualdad de condiciones. Ya este es un principio que en general se da en cualquier concurso público, sea para planta como también para contrata. Si cumple, ¿cierto?, los requisitos o lo que nos propone el estatuto administrativo, en general lo que refiere al artículo 12. Un poco lo revisábamos ayer cuando conversábamos o revisábamos el portal de empleos públicos cuando hicimos la revisión de una convocatoria en específico y en algún punto salían como los requisitos o las inhabilidades que un poco estaban sujetas a ese cargo o a esa provisión o a ese concurso que era contrata, pero aplica también a lo referido a la planta, toda vez que es propio del estatuto administrativo, ¿ya? Entonces, todas las personas tienen derecho a postular en igualdad de condiciones siempre y cuando cumplan los requisitos generales del artículo 12 que propone el estatuto administrativo. No estará afecto a las inhabilidades o incompatibilidades del artículo 54 de la Ley Orgánica General de Bases para la Administración del Estado, ¿cierto? Cumplir con los requisitos específicos para el desempeño del cargo, que es la ley de planta del propio servicio, y debe ser convocado por la jefatura superior del servicio mediante resolución, ¿ya? La jefatura, ya sea el director de los SLEP o sea el director nacional de un servicio, como, no sé, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género o el Servicio Nacional de Turismo, el director nacional o regional debería ser el encargado de convocar o abrir este concurso, ¿cierto? Mediante resolución, ¿ya? Él aprueba que se haga la convocatoria. Y además debe ser difundido en los medios que el servicio considere pertinente. Ya en cualquier caso, obviamente empleos públicos es en general el medio más utilizado que por ley debe sí o sí considerarse, pero además de ello siempre puede aparecer en LinkedIn o en la radio, incluso se puede hacer publicidad respecto a la convocatoria, ¿ya? Y en el concurso de ingreso a planta se evalúa los estudios, ¿cierto? Y los cursos de formación educacional y de capacitación. Esto en general tiene que ver con evaluar los elementos que dan respuesta al perfil de cargo propuesto para ese rol, ¿ya? La experiencia laboral, por supuesto, las aptitudes específicas para el desempeño de la función y los demás criterios que determinen la institución vinculados a la función y el perfil de cargo y también en las definiciones estratégicas que como siempre no podemos olvidar o perder de vista, ¿ya? Respecto al concurso de promoción de plantas,
Esto ocurre cuando uno ya es planta dentro de un servicio, ¿ya? Entonces los requisitos para postular y para optar a un concurso de promoción de plantas es, en primer lugar, ser funcionario de planta dentro del servicio, ¿ya? Tiene que además estar nombrado en los 3 grados inferiores a la vacante convocada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la convocatoria es para un jefe de cierta unidad, yo no debo ser jefe y debo estar al menos 3 grados inferiores respecto a ese cargo, ¿ya? También debe tener los requisitos exigidos para el cargo, tanto los normativos como los técnicos que son asociados al perfil de cargo y lo normativo que tiene referencia con el estatuto administrativo, con las inhabilidades que ya hemos conversado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Además de eso, se tiene que contar con una calificación en lista uno o 2, en la lista de calificación por desempeño, ¿cierto? Yo tengo que haber quedado en la lista uno o 2 para poder postular a este concurso. Y eso debe ocurrir en el periodo de evaluación inmediatamente anterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy postulando en junio del año 2025, se va a considerar mi evaluación del año 2024, la de diciembre, noviembre, ¿ya? La que se da en esos meses, la que se concluye en esos meses, ¿ya? Y en esa evaluación debo haber sido calificado con nota uno o 2 o en lista uno o 2, perdón, ¿ya? Pueden participar los funcionarios y funcionarias de otras plantas siempre y cuando cumplan con los requisitos que están estipulados y se evalúa, al igual que en el anterior, la capacitación que sea pertinente, la evaluación del desempeño. Acá se agrega, a diferencia del anterior, la evaluación del desempeño como un ítem a evaluar, la experiencia, la aptitud y en cada factor debe tener una ponderación de 25. Entonces 25 capacitación, 25 evaluación, 25 experiencia y 25 aptitud para el cargo. ¿Ya? Esto es para promoción de plantas, se da entre las plantas del mismo servicio, ¿ya? Para moverse entre cargos y funciones. Entonces, los procesos que hay que considerar en la promoción de planta dice relación con contar con perfiles de cargo, ¿cierto? Con reconocer a los funcionarios de planta y a generar los instrumentos de evaluación que permitan eh, generar la instancia de promoción de alguno de los funcionarios y funcionarias. Ahora, el concurso de tercer nivel jerárquico de plantas es o refiere a la provisión de cargos que se hace mediante concursos, ¿ya? En la que podrán participar los funcionarios de planta, pero también a contrata de todos los ministerios y servicios regidos por el estatuto, ¿ya? En el primer ítem de concurso que revisamos era para todas las personas sin discriminación. En el que vimos anteriormente era para las personas que estaban bajo la planta, ya contratados bajo la modalidad de planta dentro de un servicio, y este concurso de tercer nivel jerárquico para las plantas se plantea para los funcionarios de planta, pero así también para los de contrata, ya de todos los ministerios y servicios que son regidos por el estatuto administrativo y que cumplan con los requisitos establecidos para ello. Ahora, para postular, hay que ser funcionario entonces de planta o contrata durante los 3 años previos al concurso de forma ininterrumpida. Es decir, yo tengo que tener al menos 3 años de ejercicio en el mismo cargo o dentro del mismo servicio como menos, ya como mínimo. También debo encontrarme calificado en la lista número uno de distinción, ya quienes están en lista número 2 no pueden optar a este concurso, solamente lista número uno. En general en los servicios pasa mucho que la calificación sea un poco enviciado, es muy del vicio y muchos de los funcionarios quedan en lista uno a pesar de que su desempeño no sea necesariamente satisfactorio, ¿ya? Y eso es algo que deberíamos poder romper o que tenemos la responsabilidad de romper y poder desde nuestros roles aportar a que si obtenemos la lista número uno sea porque en verdad estamos como cumpliendo las expectativas del cargo, pero si somos evaluadores, estamos en la comisión evaluadora o somos los jefes que evaluamos, igual mirarlo como con alturas de miras y comprender el impacto que tiene para las personas el estar calificado en lista uno o en lista 2 o en lista 3 o en lista 4. ¿Por qué? Porque de repente también pasa que de forma sistemática hay un funcionario que trabaja mal,
que no cumple con sus funciones, ¿cierto? Que hace las cosas súper tardía, que no cumple con los plazos, que además tiene muy mala disposición, etcétera, etcétera. Pero su evaluación, como los jefes siempre han caído en el vicio y es muy ambigua quizá o como que no les gusta profundizar al respecto, este funcionario ha caído siempre en lista 3 o en lista o ha bordeado siempre entre la lista 2 y la lista 3. Entonces después, cuando los desvinculan por su mal desempeño, lo toman como una sorpresa. Es como, pero si siempre estuve en lista 2 o lista 3, como que no se justifica que me desvinculen del servicio y no hay como historia suficiente para justificar el criterio de que me desvincularan y por ende yo puedo demandar al servicio y pedir que me reintegren a mis funciones toda vez que no hay prueba de que yo no haya cumplido satisfactoriamente con el desempeño de mis funciones o de mi rol. ¿Ya? Entonces, eh, a quienes asuman jefaturas, sobre todo en la gestión de personas, pero en general las jefaturas de forma transversal, como deben evaluar a su equipo, es importante que puedan hacer el trabajo de calificar debidamente a sus funcionarios en base al desempeño que tengan, ¿ya? Y que eso sea lo más objetivo posible, porque, por ejemplo, frente a concursos de tercer nivel jerárquico, no podrían postular aquellos que estén en lista 2 y menos así los que estén en lista 3 y en lista 4, ¿ya? Solamente aquellos que están en lista uno que es de distinción. Entonces es súper importante y debería tomarse con la responsabilidad que amerita el evaluar a los funcionarios y funcionarias, ¿ya? También, por supuesto, no estar afecto a la inhabilidad es uno de los requisitos, ¿cierto?, para postular, cumplir con los requisitos del cargo y se evalúa los estudios y los cursos de formación educacional y de capacitación, la experiencia laboral, las actitudes que son específicas para el desempeño de la función y que son requeridas un poco para el cargo y los criterios determinados por cada institución que están vinculados a la función y al perfil de cargo, ¿ya? Y acá un punto que se añade es que a falta de postulantes idóneos debe llamarse a un concurso público, ¿ya? Si ninguna de las personas que está a planta y contrata de los que postulan, ¿cierto?, cumple con las expectativas o con los requisitos del cargo, es entonces necesario como declararlo desierto y abrir un concurso público, ¿ya? Para poder proveer un cargo de tercer nivel jerárquico. Ahora, eso respecto a la gestión del desarrollo, ¿ya? La gestión del desarrollo tiene mucho que ver con la movilidad y con el desarrollo de las personas cuando ya son funcionarios y funcionarias y en menor medida cuando ingresan como por primera vez a un servicio en específico a través de un concurso, ¿ya? Pero tiene que ver con la movilidad y el desarrollo de los funcionarios a través de ascenso o movilidad interna, ¿ya? Ahora vamos a pasar con el último sistema dentro de la gestión de personas que refiere a la gestión del cambio. Ayer yo se los comentaba, ¿cierto? Y un elemento que es, por cierto, seguro dentro de la gestión de... y el encasillamiento. Hoy, ¿verdad? No vimos el encasillamiento. Ya, se los voy a poner en el foro, ¿ya? Porque dentro de la gestión del cambio quiero alcanzar a ver algo que no está también contenido acá, porque estas PPT nos pasan un poco de las versiones anteriores y un poco con lo que ha dado satisfacción a la Dirección de Educación Pública, entonces no le hemos podido hacer tantos cambios como hemos querido, ¿ya? Pero en lo que refiere a la gestión del cambio, gracias ahí, Tomás. Anita, si puedes por favor ponérmelo como recordatorio y en un mensaje que ponga el encasillamiento dentro de alguna información en el foro, ¿ya? La gestión del cambio, por su parte, y algo que les comentaba ayer, es que lo único cierto dentro de los servicios públicos es que todo cambia. El cambio se va a dar sí o sí, de la forma en la que sea, en menor o mayor medida el cambio va a existir y ustedes se van a ver enfrentados al cambio, tanto desde una posición de decidores del cambio y ejecutores, y así también de quienes están recibiendo el cambio. Lo otro que les decía es que las personas son como el motor del cambio. Frente a un cambio, quienes lo hacen realidad, ¿cierto? Son las personas que lo ejecutan, que lo reciben y que se ven, por cierto, afectados de forma negativa o positiva por el cambio.
Pero también es una realidad que las personas somos reacias al cambio. Algo que sucede mucho en los servicios y que no es ajeno como entre un servicio y otro, es la resistencia al cambio. Esas cuestiones como que son hipótesis que hemos comprobado a lo largo del desarrollo de la historia de los servicios públicos, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes puedan comprender los procesos que están asociados al cambio a través de los elementos que se dan en él también, ¿ya? Entonces, dentro de la gestión del cambio, un elemento súper fundamental que ustedes se van a ver enfrentados es la gestión del clima laboral, ¿ya? El clima laboral, la cultura organizacional, es súper importante porque permea en el contexto a través del cual estamos desarrollando nuestras funciones, ¿ya? Entonces, la gestión del clima laboral permite establecer una línea de base para medir los efectos de distintas intervenciones organizacionales, logrando involucrar a los directivos, jefaturas y colaboradores en la importancia de mantener un buen clima para el logro de los objetivos organizacionales, ¿ya? Entonces, la gestión del clima laboral plantea o propone establecer una línea base respecto a cómo estamos conviviendo entre los distintos estamentos, entre las distintas personas que pueden ser del mismo estamento o diferentes, cómo nos relacionamos entre nosotros y cuál es la línea base respecto a esas distintas intervenciones que se dan entre organización y funcionarios y funcionarias, sea cual sea el estamento o la modalidad de contratación incluso, ¿ya? Con el fin de mantener un buen clima laboral, ¿ya? Gestionar el clima laboral permite anticipar fuentes de conflicto. Por eso es súper importante que dentro de nuestra gestión y de nuestro rol o función, sea cual sea, podamos un poco anticipar o visualizar o tener siempre en vista, ¿cierto?, el tema del clima laboral. ¿Por qué? Porque nos permite anticipar el conflicto. Y toda vez que lo anticipamos, lo podemos resolver o subsanar desde el principio y con ello no lidiar con el conflicto como tal, ¿ya? También lidiar o anticipar el estrés. Hay momentos donde los servicios, por ejemplo, ahora a final de año, donde hay que hacer la ejecución presupuestaria, están todos los servicios full estresados respecto al rendimiento de la ejecución presupuestaria porque deberían ejecutarlo lo más posible para que así no les recorten el presupuesto para el siguiente año. Entonces, el lograr una correcta ejecución presupuestaria es crucial para el servicio y con eso en esta temporada, ya en octubre, noviembre y diciembre, los servicios están full comprando cosas para poder ejecutar, pero cosas que vayan alineadas con los ítems que ellos declararon como gasto y por ende como necesidad para el servicio. ¿Ya? Entonces, gestionar el clima laboral nos permite anticipar el conflicto que se origina también por el estrés o la insatisfacción que contribuyen a generar comportamientos negativos, localizando los problemas en términos de contenido y de estructura organizacional. ¿Ya? Todos los problemas relacionados al estrés o a la insatisfacción pueden generar fuga del personal, ¿cierto? Que eso nos genera conflicto toda vez que tenemos que abrir concursos, que tenemos que sobrecargar a más funcionarios mientras no tengamos cubiertas esas vacantes, el hecho de asumir responsabilidades que también no nos competen porque no se ve reflejada en una asignación para asumir nuevas funciones en base a las vacancias, ¿cierto? Eso genera conflictos que son súper difíciles de gestionar porque no necesariamente nos podemos hacer cargo de la emocionalidad de las personas, a pesar de que deberíamos poder anticiparnos a no generar esas emociones. Como que no me puedo hacer cargo de que estén enojados frente a tal situación, pero la idea es que yo pueda anticipar las acciones para que ellos no lleguen a estar enojados, como a enfrentar ese estrés, por ejemplo, o la fuga en sí misma, el hecho de que haya muchas vacantes respecto a un cargo y con ello que nos tengamos que echar más cosas a la mochila, ¿ya? Y la gestión misma del clima el laboral, cierto, organizacional, permite iniciar y mantener un cambio que indique a la administración aquellos elementos que son específicos sobre los cuales orientar las intervenciones, ¿ya? Parte de la gestión del clima laboral se da a través de procesos como autocuidado, momentos de autocuidado, ¿cierto? Pero también jornadas de trabajo en equipo, donde podamos conversar lo que nos está molestando, cuáles son los desafíos que estamos encontrando ahora mismo en el desarrollo de nuestras funciones, dentro del desarrollo como unidad, como servicio, cómo nos estamos alejando o cómo nos queremos alinear a las definiciones estratégicas, cuáles han sido los principales retos o brechas que hemos tenido para conseguir alinearnos, ¿ya?
Entonces, dentro de la gestión del clima laboral, es importante que ustedes puedan generar los procesos y las instancias que permitan trabajarlo y con ello un poco subsanar o poner el parche un poco antes de la herida respecto a los conflictos que pudieran darse por estrés, por insatisfacción o por escenarios como propios del desarrollo o del vínculo con otras personas que son diferentes a nosotros, que podemos no caernos bien, pero en lo profesional, ahí en ese momento somos profesionales, no necesariamente amigos, como que lo personal debería poder quedar de lado, ¿ya? Entonces, dentro de la gestión del clima laboral, otro elemento que es súper importante revisar y que ustedes deberían considerar es la gestión de riesgos psicosociales, ¿ya? Donde a través de un cuestionario, el ISTA 21, se permite identificar y medir aquellos factores que están derivados o que derivan de la organización del trabajo que amenazan la salud, ¿ya? Entonces, dentro de... hay una pregunta, parece. Tomás me dice que generalmente los directivos y las jefaturas evaden el participar en las actividades que contribuyen al mejoramiento del clima laboral. Nunca tienen tiempo para participar de autocuidado u otra actividad que contribuya a ello. Sí, Tomás, eso es una realidad y lo cierto es que es una muy mala forma de llamar al autocuidado y a la participación cuando ellos mismos no participan. Como te invito a participar, pero yo no participo. Porque además no se quieren ver enfrentados a las problemáticas, como que no les gusta dar cara un poco al conflicto, cuando en realidad eso va a provocar mayor insatisfacción dentro de los funcionarios y funcionarias. Porque si ellos participaran y pudieran hacerse responsables o al menos darse el tiempo de escuchar cuáles son las inquietudes de sus funcionarios, creamos mayor pertinencia, ¿cierto? Generamos una confianza un poco más o generamos al menos la sensación de que todos queremos remar para el mismo lado, más allá de que nos genere esos desafíos, ¿ya? Y nunca resultan también. Eso es lo que pasa, porque hay instancias de autocuidado que ya la pasamos bien, autocuidado sí, pero hay otras instancias que son de reflexión, de trabajo en equipo, donde buscamos un poco poder sacar a relucir los conflictos y con ello establecer como metas o un plan de trabajo, un plan de acción, ¿cierto? Pero no resultan porque no pasan de eso, no pasan de la mera formalidad, de la mera instancia, como que no se ven resultados a partir de esa instancia y eso es súper desmotivador para quienes participan y con ello se pierde o se genera más sensación de insatisfacción. Entonces, obviamente, eso es un perjuicio para la institución y también conlleva el mal uso de los recursos, porque si yo estoy destinando media jornada laboral de mis funcionarios y funcionarias para que vayan a una instancia de reflexión, de capacitación y de autocuidado, pero finalmente eso no se traduce o no se traduce en algo tangible para la institución, en una mejora o en un acompañamiento más directo respecto quizás a algunos funcionarios más problemáticos que necesiten más acompañamiento psicosocial, es desmotivante. Entonces, eso genera a la larga más conflicto. Pero en el servicio central están obligados a hacerlo, entonces la idea es que se pueda hacer o que ustedes tengan la herramienta para hacerlo de la mejor forma posible. Y ahí también, por cierto, que hay un rol individual respecto a mi disposición para participar y que eso genere resultados también en mi individualidad, ¿ya? Pero con lo individual no se logran muchos resultados, sobre todo en organizaciones, como que no es suficiente, más allá de que yo pueda hacerlo por decisión porque es parte de mi convicción un poco por trabajar en el servicio público, ¿ya? Así que gracias a Tomás y Pamela por la intervención. Me gusta cuando participan. Pamela dice que siente que las actividades de autocuidado generalmente no cumplen para lo que están hechas, ya que lo ocupan para un espacio de esparcimiento y no para mejorar el clima laboral y a la vez cuidar el equipo. Exacto. Es un espacio para relajarse, pasarlo bien, comer rico, pero poco resulta de ello como tangible en alguna mejora del clima laboral, como ya comimos rico, la pasamos bien, nos bañamos en una piscina, ok, jugamos fútbol, pero ¿qué plan de acción nos llevamos para la casa como tarea o para la oficina? Como, ¿qué plan de acción podemos poner en el diario mural que vamos a comenzar a trabajar a partir de esta jornada de autocuidado? No se hace, ¿ya? Pero ahí es responsabilidad también de los equipos que buscan, que son mediadores de esta instancia. Porque la idea es que sean más dirigidas, no que sean tan de esparcimiento, sino que tengan una pauta donde las personas también, ¿cierto? De forma individual se involucren con participar y ser lo más sinceros posible respecto a la dinámica, que se sientan cómodos, que participen, que aporten su mirada desde un análisis más bien crítico.
Ahí la María Eugenia, la Marita dice, también se da que está el espacio y todo bien, pero en el día a día apenas saludo. Es cierto, no es suficiente como hacer una jornada de autocuidado si después, si te he visto, no me acuerdo. Y estamos trabajando en el mismo espacio. También, por eso les digo, que todo esto es obligatorio dentro del gobierno central, pero yo creo que tenemos una responsabilidad individual respecto a cómo nos estamos desempeñando y cómo aportamos al clima laboral, porque no es suficiente con estas jornadas de autocuidado o de crear las instancias de reflexión y de crítica si no va acompañado de que yo sea respetuoso con el de al lado, de que yo cuide, por ejemplo, de no poner mis cosas en el espacio de otro porque eso le podría molestar y porque a mí no me gustaría, porque mi desorden o sea, como cuidar mi orden porque mi desorden no tiene por qué ser perjudicial para el otro. Ahí la luz dice, creo que también es fundamental tener la voluntad y las ganas de tener un clima laboral más ameno. Exacto. El clima laboral, hay como encuestas, hay cuestionarios, hay instancias súper pauteadas por estos psicólogos laborales, psicosociales, ¿cierto? Organizacionales. eh, pero no son suficientes si no va acompañado de la voluntad individual y también colectiva por hacer algo al respecto, ¿ya? La responsabilidad nunca en una organización va a ser solamente individual, no basta con que yo salude a todos y después cuando yo saludo no me responden el saludo, ¿cachai? Entonces, como que está muy sujeta a las voluntades, pero las voluntades individuales y organizacionales, como que hay que reconocerlo como un todo, ¿ya? Y el Enzo dice que está de acuerdo con las opiniones dadas anteriormente, ya que cree que el nivel general piensa lo mismo con las jornadas de autocuidado. Sí. Sí, creo que en general todos tenemos la misma percepción respecto a las jornadas de autocuidado o aquellas instancias que buscan aportar al clima laboral. No se traducen en algo tangible y cuando eso es así, de forma sistemática o reiterada, uno ya pierde el foco en las jornadas de autocuidado y le deja de tomar el peso y deja de tener voluntad al respecto. Es como, ¿para qué estoy aquí si no se transforma, no se traduce en algo tangible para el servicio? No hay una mejora del clima, seguimos hablando a nuestra espalda, un poco seguimos cuestionando al otro respecto a su desempeño, o el otro incluso no está haciendo sus funciones y que no cumple con sus funciones me afecta a mí. ¿Y por qué yo voy a querer no hacer mis funciones por las que me pagan y además afectar al otro? Pero eso se da muchas veces, hay mucha gente en el servicio público. Obviamente también en el servicio privado, pero lo que nos compete el servicio público, hay mucha gente que no trabaja y que les pagan por no trabajar. Y a mí, por ejemplo, eso me pesa en la conciencia, pero a ellos parece que no, y eso impacta en los ambientes laborales. Impacta porque es injusto que él esté ganando dinero, quizás el mismo que tuvo en el mismo cargo, ¿cierto? Pero él no está haciendo nada a diferencia de ti. Entonces, todo eso impacta en el clima laboral. Y cuando no hay represalias, por ejemplo, si ese funcionario sigue estando en el servicio y no hay una mala calificación asociada a su desempeño, si no hay una desvinculación, ¿cierto? ¿Qué motivación te da como que ni siquiera vale la pena como trabajar entonces porque yo puedo seguir ganando la misma plata por no hacer nada? Si eso es lo que me están dando a entender un poco. Y eso hace que se pierda la motivación dentro de los equipos, se pierde la visión, el remar para el mismo lado, el cumplir con las definiciones estratégicas, el comprender que funcionamos en base a la plata de todos los chilenos y al final eso también, nosotros trabajamos para el Estado, no trabajamos para enriquecernos, nosotros no nos servimos del Estado, nosotros tenemos que servirle al Estado porque así lo hemos decidido, ¿ya? Yo estudié administración pública y siempre le digo a mis estudiantes, porque en general tengo estudiantes de último año y me gusta mucho volverlos al origen, como recordar por qué eligieron la carrera. Y les digo siempre como, nosotros estudiamos administración pública, nosotros decidimos estudiar para trabajar de forma sistemática para toda la vida en el Estado. ¿Y por qué lo hicimos si no tenemos la convicción de aportar verdaderamente y no de sacar un provecho como político o particular respecto al bien común? Como, ¿por qué lo hacemos? Si no, para eso estudiamos otra carrera, no administración pública. Entonces, ustedes pueden ser que no sean administradores públicos, pero han decidido mantenerse en el Estado por años. Y eso parte de convicciones que son propias y que ojalá velen por el bien común, no por un bien particular, ¿ya? Ahí Luis Cabeza dice, ahora hay tantas instancias para poder llevar el autocuidado, pero igual como todo falta, comité paritario, bienestar, asociaciones gremiales y otras, antes solo deshacía, sí, antes la pasaban súper nomás.
Pero ahora hay todo, hay un comité paritario, bienestar, las asociaciones de funcionarios, ¿cierto? Sí, ahora hay otras instancias también que velan un poco por mejorar el clima laboral. Ahí Eliana dice que en el caso de Futaleufu, entre colegas nos decimos las cosas que nos caen mal, lo decimos en la cara, pero nadie se enoja. Pero que no venga alguien de otro departamento a atacar a los colegas, salimos todos en defensa del colega que fue atacado. Nuestro ambiente laboral es muy especial y muy unido. Eso es bueno, Eliana, porque al final uno, dentro de su rol como funcionario público, debería comprender que lo que sucede en la oficina es profesional. Y yo puedo no llevarme en lo personal con una persona, pero profesionalmente estamos coexistiendo en el mismo espacio y la idea es que todos podamos aportar a que eso sea de la mejor forma posible porque nos guste o no, estamos pasando más horas en el trabajo que en nuestra casa, o al menos despierto más horas en el trabajo que en nuestra casa, ¿ya? Entonces, la idea es que lo podamos hacer muy ameno. Entonces, claro, si entre ustedes son capaces de decir las cosas que les caen mal o las cosas que le están haciendo o le están generando conflicto, como por ejemplo, hoy José, hoy día te pusiste súper flojo, no hiciste lo que tenías que hacer, o me demoraste a mí con tal cosa porque tú no cumpliste con tu parte, como si soy capaz de decirlo y eso no genera un conflicto mayor, es súper como satisfactorio, es como podemos avanzar en el mismo ritmo, como que puedo comprender que esto es profesional, no personal, no es un ataque personal a ti, ¿cierto? Es respecto a tu rol. Pero claro, cuando salen los otros colegas de otro departamento, no me toquen a mi equipo, digo, muy bien. Pero si alguien por ahí dice que somos parásitos, sí. Eso es la cosa que también estamos tan mal mirados que yo digo como, si ya estamos mal mirados, como, ¿por qué no nos los vamos a hacer más difícil entre nosotros? Como, seamos amigables, como a que aportemos, intentemos aportar de verdad a la consecución de nuestras definiciones estratégicas, que es la razón en sí misma del servicio, ¿cierto? Exacto, hay que ser profesional y diferenciar las cosas, exacto. La Marita dice, desde mi punto de vista es una competencia profesional, trabajar más allá de las diferencias personales. Exacto, exacto. Si uno trabaja más allá, porque puede ser que a mí no me caigan bien todas las personas de mi equipo, pero dentro del trabajo somos un equipo profesional. Y eso debe primar por sobre las otras cosas, ¿ya? Entonces es súper importante que eso lo puedan comprender y desde su rol, cual sea su cargo, ¿cierto? Sea pequeño, sea grande, sea jefatura, sea analista, sea administrativo, sea técnico profesional, aportar. Paulina, una aclaración. Mira, qué bueno ahí lo que nos dice el Antonio, súper. Anita, ¿puedes copiar lo que dice Antonio del comentario y ponerlo en el foro para que podamos hacer esa corrección también y que los chiquillos también queden con la nueva información? Por ¿Ya? Paulina, anotado. Gracias, Anita. Ahí la Anita siempre al pendiente. Muchas gracias, Antonio. Antonio nos dice que el cuestionario que aparece acá, que es el ITSAS 21, ay, que me cuesta pronunciar a mí eso, se cambió a SEAL SM el 1 de enero del 2023. El nuevo instrumento, conocido como Cuestionario de Evaluación de Ambientes Laborales y Salud Mental, reemplazó este para medir los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo y se aplica cada 2 años. Súper. Gracias, Antonio. Yo en general no trabajo con riesgos psicosociales porque no soy psicóloga, entonces tampoco es mi área en general, así que no lo conocía en mayor medida. Así que agradezco ahí, Antonio, que nos puedas aportar. Viste que todos aprendemos acá. Ya, entonces, para continuar con esto, porque quiero intentar alcanzar a ver otra cosa que no está en este PPT, que no me corresponde, pero sí quisiera verlo para que pudieran tenerlo como en consideración. Pamela me dice, me da mucha rabia e impotencia cuando se refieren de un modo tan sin respeto a los funcionarios en general. Es tan mal mirado el trabajador público, sé que hay que responsabilidades que son compartidas, pero no todos somos iguales y hay quienes nos gusta hacer un aporte y marcar la diferencia. Sí, de repente uno mismo como que siente que hace tanto y claro, es como, ¿para qué lo hago si no soy valorado? Pero no tiene que ver con ser valorado o con el reconocimiento, creo yo, como lo que hacemos y lo que decidimos hacer. Yo creo que tiene que ver con un impacto mucho mayor que puede ser que no sea comprendido por la gente, pero tiene un mayor más grande, tiene, o sea, tiene un fin más grande, ¿ya? Así que es importante como volver a eso y recordarlo cuando a veces estemos muy perdidos en lo cotidiano, como recordar por qué lo estamos haciendo.
¿Ya? Entonces, la gestión de riesgos psicosociales permite identificar y medir aquellos factores que están derivados de la organización del trabajo y, como decía Antonio, que busca un poco revisar los ambientes laborales y también el impacto con un eje en salud mental, ¿ya? Esta, la antigua, era utilizada desde el 2009, ya, momento en que la Superintendencia de Salud, perdón, la Superintendencia de Seguridad Social, en colaboración con la Escuela de Salud de la Universidad de Chile, más la Dirección del Trabajo y el Instituto de Salud, adaptaron y estandarizaron un instrumento, ¿ya? Y este también responde a ser un instrumento más bien internacional, ¿ya? Entonces, como que hicieron la bajada del internacional a uno nacional y este es el actual que dice Antonio, ¿ya? La liana ahí. Dice, yo insto a mis colegas a que la mejor psicología es cuando uno comete errores y se disculpa y se cae y se vuelve a parar. Los psicólogos no sirven de nada. Me imagino que esta pregunta no va a salir. No, porque ya hice la prueba y no consideré esta pregunta, así que no sale. Ya. Eh, ahora. Bueno, esta era un poco lo que aparecía en el cuestionario ISTA 21, pero ya no lo consideremos porque no existe. Ya no es el que funciona, pero voy a revisar el que me dice también Antonio para poder ponérselo a disposición de ustedes en el material docente, ya para que igual lo puedan revisar y considerar. Aunque igual todo esto, que es como la gestión del clima laboral en sí mismo, es mucho más específico para quienes estén desarrollando funciones en gestión de personas, pero incluso como full destinado al psicólogo laboral, ¿ya? O organizacional, porque no va a ser competencia de otras personas que no sean ellos, o no debería serlo, ¿ya? Entonces, eso también es parte de esa encuesta, de ese cuestionario, ¿cierto? Pero no voy a profundizar en ello producto del cambio, ¿ya? ¿Alguien me quería hablar? Armando parece que quiere decir algo, ¿o no? ¿O se le prendió el... Paulina, solo a modo de información, ya. Estoy atenta ahí leyendo, leyendo. Estoy esperando ahí que pone Antonio para ver qué nos puede... Ya, este cuestionario, el nuevo, contempla 12 dimensiones. Perdón, igual por la desactualización del material. Como les decía, está un poco sujeto a la aprobación que hizo la Dirección de Educación Pública en base a las versiones anteriores. Entonces, como lo aprobaron, hemos seguido con ese material. Pero claro, sería bueno revisar la actualización y de hecho algo que conversábamos con la Anita antes de empezar la clase, como necesitamos actualizar el material en base a lo que hemos aprendido también de las clases, como dónde podemos profundizar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que ahí estamos trabajando para ustedes. Ya, el nuevo cuestionario contempla 12 dimensiones, ya que son sujetas a aplicación por parte de los servicios y que, como decía Antonio, se aplica cada 2 años, ¿ya? De hecho, en mi servicio la aplicaron este año, a principio de año. Así que sí, he participado dentro de la encuesta. Lo que sí es que costó mucho que la gente la respondiera, porque igual es como un poco larga. Ahora, a ver, voy a ver si Antonio puso más. Ah, ya, mira, me pone las dimensiones. Gracias, Antonio. Grande, grande Antonio, dijo. Carga de trabajo considera las exigencias emocionales, el desarrollo profesional, el reconocimiento y la claridad del rol, el conflicto del rol, la calidad de liderazgo, el compañerismo, la inseguridad sobre las condiciones de trabajo, el equilibrio de trabajo y vida privada, la confianza y justicia organizacional, la vulnerabilidad y la violencia y acoso. Súper. Gracias, Armando. Muchas gracias. Ya, entonces, dentro de la gestión del cambio, un poco lo que les señalaba es que constantemente nos vamos a ver enfrentados a adaptarnos a las nuevas demandas y exigencias por parte del gobierno central, del Estado, así también, y eh, de las demandas que puedan surgir también de la ciudadanía y con ello necesidades. Ya, entonces, una de ellas, y que es importante que consideren dentro de sus servicios, tiene que ver con la inclusión y la no discriminación. ¿Ya? Todos los organismos públicos y las empresas con más de 100 trabajadores, con 100 o más, deben contratar al menos a
1% de personas con discapacidad, lo que se denomina reserva legal para personas con discapacidad. ¿Ya? Entonces, dentro de sus servicios, ¿ustedes conocen alguna persona con discapacidad? ¿Tienen algún funcionario o funcionaria con discapacidad, ya sea en el DAEM en sí mismo como en la municipalidad, como porque cuentan con más funcionarios? Pamela dice que allá hay. Ya, ahí ella conoce uno. En la corporación hay varios. Sí, súper. Bien. Entonces existe algo de inclusión, porque la ley así lo obligó, porque si no probablemente no habría. Pero es importante que se resguarde porque si no, como les digo, no va a existir. El Carlos dice que hay solo uno. Ya, pero el uno corresponde al 1% si es que son 100. Si existen colegas, súper, con discapacidad, porque hay algunas discapacidades que incluso no son visibles, entonces puede ser que tengan alguno y no lo conozcan, porque no lo han visto en lo visible, ¿cierto? Hay discapacidades que no son visibles, que son invisibles. Súper. Qué bueno que existan colegas dentro de sus servicios que sean personas con discapacidad y que por ende se esté cumpliendo con este hito, ¿ya? Entonces, dentro de esta normativa, lo que se establece, ¿cierto?, es que al menos una persona, considerando si es que tienen 100 o más trabajadores, corresponda a una persona en situación de discapacidad, ¿ya? Entonces, un poco nos obliga a incorporar a una persona en situación de discapacidad, pero también nos obliga a hacernos cargo de las particularidades que tienen que ver con incluir a una persona con discapacidad en nuestro entorno laboral, que tiene que ver con adecuar los espacios, con poner, por ejemplo, los baños, el espacio, para contar con el espacio, por ejemplo, si fueran funcionarios que están en calidad o que están en silla de ruedas, ¿ya? O que tengan una discapacidad como motriz de movimiento. Entonces hay que adecuar los baños, hay que adecuar los espacios, la rampla igual, eso se pide un poco por la normativa de que todo servicio público debe tener el acceso, pero dentro de la organización misma, como la mesa quizás que esté adaptada, todas las adaptaciones que sean necesarias para que el funcionario en situación de discapacidad pueda cumplir con sus funciones de la misma forma que todos sus otros compañeros. En Puerto Montt también hay, súper. Qué bueno que hayan en sus servicios personas con discapacidad. Yo estoy pensando que en mi servicio no conozco a nadie con discapacidad. Voy a tener que revisar si es que hay alguien. Debería haber, porque somos muchos funcionarios, más que 100. Así que deberían haber más de una persona. Pero no me acuerdo de alguna entre los que yo más conozco. Así que voy a preguntar ahí si es que hay o no. También la ley, cierto, de inclusión laboral nos obliga a respetar la dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminándola de la discriminación salarial. Ya no puede haber diferencia salarial solamente porque hay una discapacidad mental asociada al funcionario. Ya como que si es el mismo cargo, misma paga. Ya no tiene que hacerse una discriminación en base a una discapacidad mental. También, obviamente, se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad. La idea es generar y adaptar los entornos y nos demanda también, y por eso es parte de la gestión del cambio, cómo nos adaptamos a la necesidad de incluir a personas con discapacidad en nuestra organización. ¿Ya? Nos obliga a tomar medidas y por eso hay que gestionar el cambio y forma parte de ese hito. ¿Ya? Y también las personas con discapacidad, un poco lo que les señalaba, contarán con las adecuaciones necesarias en los procesos de selección laboral del Estado. Otra de las leyes más nuevas, por cierto, que nos obligó a hacernos cargo y con ello gestionar cambio dentro de las instituciones es la que tiene que ver con la ley Karim, ¿ya? La ley número 21.643, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Por cierto que tuvieron que tomar medidas en los servicios públicos, por cierto que tuvieron que trabajar en un protocolo de prevención y también en un protocolo de sanción respecto o recogiendo lo que nos establece la ley Karim, ¿cierto? Y este cuerpo normativo en específico nos establece diversas disposiciones que modifican e incorporan definiciones legales donde se añaden medidas de prevención y resguardo en la materia que perfeccionan los procedimientos de investigación de implementación y adecuación a la norma nacional de los parámetros establecidos en el reciente ratificado convenio número 190 de la OIT, ¿ya? Entonces, todas estas necesidades o demandas ciudadanas o no que surgen
y se transforma en una política de gobierno, pero así también de Estado, nos obliga a hacernos cargo y a gestionar el cambio dentro de la organización. Ya nos implica cambios y nos implica que sean las jefaturas quienes nos alineen o que nos encaminen en la transición a este cambio, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de discapacidad, nosotros o ustedes que llevan muchos años más dentro del servicio público probablemente nunca pensaron ver a una persona con discapacidad, ya sea mental o física, dentro de su servicio, pero así lo ven ahora y eso generó adaptabilidad tanto del entorno como de ustedes mismos respecto a la resistencia probable que hubiera en base a que se generara un cargo para una persona en discapacidad que pudiera quizás, según ustedes, tener perjuicios como que no va a estar a la altura, que no, que va a ser más lento, que no va a poder cumplir con las funciones por cierta discapacidad mental, como los perjuicios que están asociados a la discapacidad un poco y que por cierto que no estamos ajenos a poder sentir. Entonces también era parte de hacerse cargo de esa emocionalidad y perjuicios y barreras que se podían dar en la interacción con las personas en situación de discapacidad, entonces demanda cierto cambio, ¿ya? Esos son algunos de los elementos como históricos, normativos sobre todo, que han un poco permeado la gestión del cambio dentro de la institución. Ya ustedes al menos deben hacerse cargo de estos elementos dentro de su servicio, pero lo que me interesa poder revisar con ustedes, como que ya vimos los elementos centrales, ¿cierto? Y como que con eso termina la clase, es otro PPT que no es para ustedes, sino que es un PPT que yo vi con mis estudiantes de pregrado de Administración Pública y que les voy a compartir, pero dejémoslo como un secreto. Ya, voy a buscar el PPT y bueno, estoy haciendo eso ahora y se los voy a compartir, ¿ya? Para que podamos ver, porque hemos visto la gestión del cambio como un sistema dentro del ciclo de gestión de personas, ¿cierto? Lo comprendemos, entendemos que hay normativas que nos han obligado a gestionar el cambio dentro de las organizaciones, pero em, ¿cómo gestionamos el cambio? Como no sucede de la nada, no es como que la normativa nos diga qué tenemos que hacer, porque sí lo dice, pero lo cierto es que en el contexto es mucho más difícil generar el cambio, ¿ya? Entonces, estoy buscando la clase, déjenme un segundo, ya. Y se las voy a presentar ya, porque todavía nos queda media hora, así que podemos darnos ese espacio de revisar esta clase. No va a ser esta. Mm, Denme un segundo, estoy buscando la PPT, pero mi internet está cargando un poquito mal. Se los transmito al tiro. Aquí la encontré. La voy a descargar. La abrí. Ya. Y ahora sí les voy a compartir pantalla. Ay, no, no era esta. Era esta. ¿Están viendo una presentación como en pantalla completa o no? Se ve en PPT, no como en pantalla completa. Ya, es que ahora sí. Deme un segundo, deme un segundo. Ahí sí debería, ¿cierto? Ahí sí, correcto. Ya. Esta clase yo la hago en el contexto del curso de Dirección Pública en la carrera de Administración Pública de la UACHE, ¿ya? Y parte del curso, como es Dirección Pública, yo le enseño a los chiquillos y chiquillas como desde el rol de directivo público a cómo gestionar el cambio, ¿ya? Porque un poco lo que les decía, em, nosotros como que podemos entender que hay normativa, que hay demandas, que hay leyes, que hay situaciones en específico que nos obligan a cambiar y que tenemos que adecuarnos a ellos. La misma modernización del Estado así nos lo ha demandado como en el tiempo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Porque no es suficiente como tener la ley y decir te obligo a hacer esto y tú tienes que resolverlo.
pero como directivos públicos, como funcionarios públicos, es importante que podamos como comprender las herramientas o algunos modelos que están un poco asociados a la gestión del cambio, que nos establecen cierta estructura para poder gestionar el cambio dentro de las organizaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, este era el objetivo de la clase que hice con los chiquillos, pero me gusta mucho esto. Ustedes conocen a Humberto Maturana, ¿cierto? Porque yo hice esa pregunta en clases y me dijeron que no. Y yo, pero me están leseando, les dije yo. Imposible que no conozcan a Humberto Maturana y de verdad no lo conocían. ¿Ustedes conocen a Humberto Maturana? ¿Les suena? ¿Sí? Ya, ya, al menos hay más respuestas positivas que en mi curso. Humberto Maturana sostenía que para transformarse debemos preguntarnos qué es lo que deseamos conservar. ¿Ya? Y ahí yo les pregunto, ¿por qué ustedes creen que Maturana propone que para cambiar, ¿cierto? Tenemos que ponernos en la posición de qué es lo que queremos conservar. ¿Por qué es importante? Mira, la María José Muñoz, soy trabajadora social, lo conozco perfecto. Gracias, María José. En mi curso yo le pregunté y nadie conocía y yo dije, no puede ser, no puede ser. Estoy en desventaja, dije yo. Entonces, ¿por qué ustedes creen que Humberto Maturana propone o sostiene que para el cambio primero hay que preguntarse qué es lo que deseamos conservar? ¿Tienen alguna idea? ¿Algo por ahí? ¿No? ¿No? Nada. A ver, ahí en el chat apareció algo. Así no se comienza de cero, dice Pamela. Claro, tiene que ver con eso. Pero lo que decía o propone un poco Humberto Maturana es que nosotros nos volvemos un poco prisioneros de una jaula que sería nuestro servicio público en este caso. Sí, la María José Muñoz dice porque se rescata lo positivo primero, porque lo bueno hay que dejarlo. Sí, por ahí va la cosa. Eh, sí, porque Humberto Maturana decía que estamos tan arraigados, tan prisioneros de la jaula en la que nos encontramos, que en este caso sería nuestro servicio público, que tenemos todos los comportamientos, la forma de funcionar, los procesos, todo está tan arraigado, es tan propio de nosotros que no nos damos cuenta qué elementos funcionan y cuáles no, porque son parte de lo cotidiano, está arraigado en nosotros, somos prisioneros de esa realidad. Y en esa realidad, como las cosas no están funcionando, y tenemos la necesidad de transformarnos, muchas veces no nos damos cuenta de qué cosas sí funcionan respecto a las otras que no. ¿Ya? Entonces lo que hace Humberto Maturana es que nos invita a pensar y a ponernos en la posición de que frente a cualquier transformación o necesidad de cambio o gestión del cambio en específico, ¿cierto? Debemos preguntarnos qué es lo que queremos conservar. ¿Qué es lo bueno que tenemos como equipo? ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué es lo que debemos potenciar? Y partir de ahí, entonces, para pensar y ponerse en la posición de cuáles son las cosas que debemos abandonar y con ello cuáles son las cosas que debemos instaurar como nuevos elementos dentro de nuestro actuar. ¿Ya? Entonces, Humberto Maturana, por cierto, que es un sabio, ¿cierto? En todas sus afirmaciones nos sostiene que para cualquier cambio, para cualquier transformación, lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué es lo que queremos conservar. Sí, ver lo positivo, lo bueno lleva a más análisis que ver lo negativo. Exacto, te hace un análisis más profundo, te permite profundizar respecto a las prácticas desde una mirada más crítica. ¿Ya? Entonces, Humberto, por cierto, que tiene un aporte súper importante en lo que tiene que ver con la transformación y yo le hago mucho caso. Entonces, exacto. Armando dice ahí, a veces las zonas de confort son muchas e impiden los cambios. Totalmente, estamos tan arraigados, estamos tan cómodos en nuestra zona de confort y nos funciona tan bien que no nos damos cuenta de qué de ello es bueno y qué de ello no es bueno. Entonces, cuando hay un cambio tenemos que ponernos en la posición, ya, pero esta es nuestra realidad. Nos invita a ver nuestra realidad, por cierto, a un poco... eh, enumerar la jaula en la que estábamos inmersos y ver cuál de ellos queremos conservar porque nos aporta, ¿ya?
Es muy cierto eso. Para allá apunta Luis Cabeza. Lo voy a responder en un foro su pregunta, ¿ya? Anita, ahí te pido que me la anotes también, ¿ya? Para que la podamos responder. Muchas gracias. Entonces, Humberto Maturana sostiene esto y con ello pasamos a las afirmaciones que les decía. Por eso tal vez se las decía tanto, porque yo la vi con mi estudiante y a ellos les hacía mucho sentido. El cambio es lo único permanente en la actualidad. Es lo que sí o sí van a verse enfrentados. El cambio recae en las personas, es lo que les decía. Las personas son el elemento clave del cambio y las personas son también reacias al cambio, ¿ya? Todas estas afirmaciones ustedes deben considerar, tener en vista cuando se vean enfrentados a gestionar un cambio. No pueden olvidar que el cambio recae en las personas, puede ser de forma negativa o positiva, puede ser de forma indirecta o directa, pero el cambio recae en las personas, ¿ya? ¿Las personas son el elemento clave del cambio? Sí, porque va a suceder en la medida que las personas lo ejecuten, accedan a él, ¿cierto? Se convenzan de él y las personas son reacias al cambio. Hay una resistencia dentro de las organizaciones y ningún servicio, sea un poco en la evidencia, está ajeno a esa realidad, ¿ya? Ahora, hay modelos que un poco nos dan cierta metodología de acción respecto a cómo deberíamos poder gestionar el cambio, ¿ya? Y dentro de esos modelos, los que yo más uso son, o los que más recomiendo son los que les voy a presentar. Dentro de ello está el modelo de Lewin, ¿ya? Lewin propone que dentro de los cambios hay fuerzas, existen fuerzas que son inhibidoras y fuerzas que son motivadoras, ¿ya? Entonces están las fuerzas que son propicias al cambio, que lo van a incentivar, que están súper de acuerdo desde el inicio con él, y están las fuerzas que son inhibidoras, ¿ya? Esto no se mueve aquí, pero es un, esto técnicamente debería moverse y hace así como un movimiento donde chocan, ¿ya? Entonces están las fuerzas inhibidoras, que son aquellos contrarios al cambio, los que tienen mayor resistencia, ¿cierto? Y están las fuerzas motivadoras. Y no necesariamente se encuentran en equilibrio dentro de un servicio, ¿ya? Pero Lewin nos propone, y de hecho por eso el principal modelo o el primer modelo que yo siempre presento a mi estudiante, es un modelo bastante simple para gestionar el cambio. Y es simple porque considera tres fases: el descongelamiento, el cambio y el recongelamiento, ¿ya? Lewin nos dice que para suscitar un cambio tiene que haber una etapa de descongelamiento, que el descongelamiento, aquí aparece un cubito de hielo, ¿cierto? Es el momento cuando se presenta en la institución la necesidad de efectuar un cambio, ¿ya? Se presenta la necesidad y además lo comunicamos, lo planteamos. Yo expongo a mi equipo que tengo la necesidad de hacer un cambio. Esa es la fase de descongelamiento. Es decir, nos vamos a ver enfrentados a un cambio y la gente lo sabe. Es momento de descongelar. Y ahí pasamos a la fase número 2, que es el cambio. Vieron que ya no es un cubito de hielo, sino que es una tetera con agua hirviendo, ¿cierto? El cubito ya deja de ser hielo y pasa a ser una tetera hirviendo. Hay un cambio, ¿ya? Y el cambio se produce toda vez que comprendemos el cambio y lo comenzamos a implementar, ¿ya? El cambio dice relación con la implementación del cambio en la organización, las acciones que tengo que hacer para que el cambio pase a ser parte de nuestro nuevo funcionamiento o de nuestro nuevo quehacer, ¿ya? Y luego está el recongelamiento, ¿ya? Entonces está el cambio donde forman parte todas las acciones que tenemos que hacernos un poco cargo para poder instaurar el cambio. Y luego está el recongelamiento, donde, según Lewin, el cambio ya está consolidado, ¿ya? Y como el cambio está consolidado, acá ya está congelado nuevamente, pero ya no está como un cubo de hielo, es otro, tiene otra forma. Voy a prender la luz, denme un segundo. Tiene otra forma. Y esa forma, ese cambio de forma se dio bajo la base de que ya no estamos en la situación inicial.
ya somos nuevas personas, ya somos, funcionamos distintos, ya no somos Sename, por ejemplo, ahora somos mejor niñez, ¿ya? Y él lo piensa así, de esa manera simple, en tres etapas. Hay un descongelamiento, hay una necesidad de cambio, lo planteo, todos están enterados de que hay que proceder con un cambio. El paso 2, donde hay un cambio, ¿cierto? Sobre todo acá, él lo ve así, como el hielo. Lo propone de esa forma. Por eso está, de hecho, estos dibujitos. El cambio, donde hacemos todas las acciones que son necesarias un poco para consolidar el cambio. Y luego está el recongelamiento, donde el cambio ya está consolidado y es parte de nuestro funcionamiento ya de forma consolidada, valga la redundancia. ¿Ya? Este es el modelo de Lewin, es súper simple. Pero así, en la misma simpleza, tiene un aporte dentro de la gestión del cambio en aquellos cambios que son más pequeños, los cambios que son mínimos. El cambio cuando es, por ejemplo, un cambio de puesto, un puesto como físico, cuando vamos a mover los escritorios y van a dejar de estar así y ahora van a estar así. Ese es un cambio, es la gestión de un cambio que hace necesario que lo sostenga, ¿cierto?, la jefatura, pero que es simple. Entonces yo comunico, por ejemplo, que hay una necesidad de adaptar o de cambiar los escritorios a como están ahora, los cambia, doy la noticia, ¿cierto? Y luego lo hacemos entre todo el equipo, movemos los escritorios de aquí para allá, y luego las fases de recongelamiento sería cuando ya estamos con todos los escritorios en el nuevo lugar propuesto por la jefatura. Este modelo es muy bueno porque es simple, pero no recoge como las complejidades de la gestión del cambio para cambios de mayor envergadura, ¿ya? Entonces, si su cambio es simple, van a pasar por esta fase como de forma casi inherente. Como que sepan o no, conozcan o no el modelo de Lewin, si el cambio es menor, es muy probable que hayan estado aplicando el modelo de Lewin, ¿ya? Pero la desventaja que tiene es que no recoge las particularidades y las complejidades de cambios de mayor envergadura, ¿ya? Y John Kotter, que es otro de los autores que nos propone un modelo de gestión del cambio, nos señala que el cambio está consolidado cuando se convierte en la manera de hacer las cosas. Así de simple, ¿ya? El cambio está consolidado cuando se convierte en la manera de hacer las cosas. Estamos, yo creo que todos de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero además, John Cotter, de señalarnos lo anterior, nos propone un modelo que establece 8 pasos. 8 pasos para poder gestionar el cambio, ¿ya? Él sí recoge las complejidades un poco como del servicio público o de cambios de mayor envergadura que impactan en mayor medida al servicio, ¿ya? Entonces, dentro de los pasos que propone John Cotter, está el primero que tiene que ver con crear sentido de urgencia. ¿Nace una necesidad? Sí, pero la necesidad no es tan sentida por los funcionarios, no tiene por qué ser sentida por los funcionarios si no se le crea un contexto de urgencia, como de verdad tenemos que adecuarnos a esto, de verdad tenemos que hacer este cambio, de verdad hay una exigencia, pero además yo como que creo el sentido de urgencia haciéndome como un poco parte del cambio, como que de verdad siento que es lo mejor para la institución hacer este cambio. Y es urgente también porque así lo demanda, no sé, la ley, establece plazos para la implementación o necesito hacerlo porque vamos a desvincular funcionarios, hay que cambiar las funciones, hay que hacer una nueva reestructuración de funciones, perdón, ¿ya? Entonces John Kotter nos dice que hay que, para gestionar el cambio dentro de su modelo de 8 pasos, primero crear sentido de urgencia, es decir, reconocer la necesidad como una verdadera urgencia dentro del servicio y de valor, como que aporta valor para nuestra gestión, propiciar este cambio, ¿ya? Luego hay un segundo paso dentro del modelo de John Kotter, que es la necesidad de formar una coalición. El cambio no se va a hacer por sí solo y no se va a hacer solo porque la jefatura así lo demande, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, es necesario que el jefe como que tenga una coalición, como que le hable a las personas claves que pueden propiciar o influir en que los otros funcionarios que no están tan como contentos con el cambio se adecúen o lo entiendan, como que entiendan el aporte del cambio a la organización,
pero eso se va a hacer no por la jefatura, porque obviamente el cambio genera molestia, genera resistencia, genera malestar, ¿cierto? Entonces yo busco aliados que aporten a que, o que un poco masifiquen el mensaje de que esto es lo mejor y que generen ese impacto en los demás funcionarios que están un poco más, con más resistencia, ¿ya? Entonces tenemos que crear sentido de urgencia, tenemos que formar una coalición y tenemos que desarrollar una visión clara. Esto es súper importante porque no podemos ir con discursos que no sean coherentes entre sí. Ya no podemos ir con un discurso a una persona y con otro discurso a otra, a pesar de que comunicar de manera efectiva sí lo demanda un poco, ya veremos por qué. Pero lo que quiero decir con esto es que es importante que el jefe y así también la coalición como que se apeguen al discurso respecto a la urgencia del cambio, ¿ya? Y que la forma en la que lo van a hacer no sea como una improvisación, ¿ya? Hay que generar las condiciones para que la visión sea desarrollada de forma clara y entregarle certezas a la gente respecto al cambio. Eso es súper importante porque si vamos a andar con ambigüedades o con incertidumbre, la gente menos se va a adecuar al cambio, menos, más resistencia va a crear, menos va a querer acompañarte en ese proceso. De hecho, es como, pucha, si querías hacer un cambio, hazlo solo, no cuentes conmigo, ¿cachai? Pero por eso es importante que ustedes sean capaces de desarrollar una visión clara respecto a la necesidad del cambio, ¿ya? Y otro de los pasos que establece John Kotter y que también es súper importante porque tiene que ver con los stakeholders que se dan dentro de una organización es comunicar de manera efectiva. Dentro de la organización, quizás ustedes lo han escuchado o no, están los stakeholders. Los stakeholders, a grandes rasgos, son los actores que intervienen de forma directa o indirecta dentro de la institución o una situación en particular, ¿ya? Entonces, la improvisación es lo más recurrente, por eso los cambios son tan difíciles de sostener o de llevar a cabo, porque improvisan mucho. La idea es que se desarrolle en general una visión clara, un mapeo un poco de las cosas que se van a hacer a partir de la necesidad, ¿cierto? Y de la urgencia y del cambio mismo, porque solo así le damos certeza a la gente. Y cuando hay certeza, pucho que es mucho más fácil hacer las cosas, ¿ya? Y ahora, un poco lo que les decía, dentro de la organización van a haber stakeholders. Los stakeholders influyen de manera indirecta o directa dentro de la organización, pero así también de alguna situación en particular, ¿ya? Y es necesario que quien se haga cargo del cambio sepa comunicarlo de manera efectiva a cada uno de esos stakeholders. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una política de modernización digital en Chile Atiende, por ejemplo, y parte de ello implica que ahora todos los trámites van a ser digitales, dentro de los actores involucrados, ¿cierto? Va a aparecer los adultos mayores, que son quienes más recurren, ¿cierto? A Chile Atiende para hacer sus trámites porque no los pueden hacer en línea, porque si no todo el resto lo hace en línea ya. También las personas que tienen brecha digital, porque no en todos lados hay acceso a computadores, ¿cierto? O sea, las zonas más rezagadas van a ser aún más rezagadas. También está la prensa en la forma en la que va a comunicar la noticia. Y para cada uno de ellos, por ejemplo, bueno, están los funcionarios también que se van a ver afectados respecto a la modernización, porque quizás implique un cambio o desvinculación del personal por necesidad del servicio, ¿cierto? Todos estos actores involucrados de manera indirecta o directa, hay que comunicarle el cambio de forma distinta. Yo no le puedo decir a los adultos mayores, por ejemplo, que va a haber una modernización del servicio y que eso va a implicar que todos los servicios que presta ahora mismo Chile Atiende van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque ellos van a quedar disconformes. Ellos van a tener una necesidad a partir de ese cambio. ¿Y quién le va a responder a esa necesidad? Lo que debería, quedan 10 minutos, ya. Lo que debería hacer el personal o quien esté a cargo del cambio, de la gestión del cambio, debería ser, por ejemplo, decirle a los adultos mayores, eh, vamos a hacer una modernización digital de servicio, lo que va a implicar que de aquí a un año todos los trámites que realiza Chile Atiende se van a hacer solamente de forma digital, pero para ello va a haber un acompañamiento a los adultos mayores donde van a haber capacitaciones, donde pueden participar de talleres, donde se les va a enseñar y en caso contrario pueden acercarse a la municipalidad, no sé, como un plan de acción que les permita un poco recoger las inseguridades de los distintos actores, ¿ya? Entonces, la comunicación y la forma en la que yo estoy comunicando a los distintos stakeholders, siempre es importante considerarlos,
porque es la única forma de eliminar los obstáculos, que el quinto paso que propone Kotter, es comunicar. Ya la comunicación es súper importante y dentro del equipo también, como notificar los pasos que vamos a seguir, cómo lo vamos a hacer, pero que esa notificación o comunicación sea formal. Todo lo que es informal no nos sirve, ¿ya? Sobre todo en la gestión del cambio. El quinto paso, eliminar los obstáculos, dice relación con también identificar a los stakeholders, entender cuáles son sus intereses o sus necesidades a partir de la problemática y cómo esto les puede afectar y en base a eso recoger, perdón, las principales problemáticas y hacerme cargo con anticipación para de esa forma eliminar los obstáculos. Y cuando, por ejemplo, los adultos mayores me digan, pucha, es que no tengo acceso a una computadora, no se preocupe, abuelito, usted puede ir a la municipalidad y va a haber un tótem en específico donde lo vamos a orientar, ¿ya? Porque quizás Chile Atiende o pasar la modernización digital de Chile Atiende no va a pasar por eliminarlo por completo, sino más bien que en vez de una oficina completa con 20 funcionarios pasa a ser un funcionario en la municipalidad, una cosa así. Por ejemplo, estamos creando un escenario ficticio, ¿ya? Lo otro que es importante y que nos señala John Cotter es asegurar triunfo a corto plazo. Entonces, para la gestión del cambio, uno de los pasos súper importantes es que aseguremos triunfo a corto plazo. ¿Para qué? Para mantener la motivación en el equipo. Si yo establezco una o necesito hacer un cambio que me va a demandar 2 años y yo en 2 años no veo más que necesidad de hacer cosas, de eh, reformar cosas, de crear nuevos procesos, si no veo cambios más allá de más trabajo, cada vez va a haber más gente que quiera abandonar el cambio, como no quiero seguir sosteniéndolo. Y eso sería muy malo para el servicio o para la gestión del cambio en sí mismo. Entonces, lo que incentiva un poco John Cotter es que se hagan triunfos a corto plazo. Ya pongámonos meta a corto plazo y celebremos esas metas, porque así le vamos a dar motivación al equipo para que pueda seguir sosteniendo el cambio a lo largo del tiempo. ¿Ya? Construir sobre el cambio. Este es el penúltimo paso que nos propone John Cotter y que dice relación un poco con eh, el aceptar o mejorar en el camino. Como yo me doy cuenta de que hay una falencia frente a tal elemento del cambio y proponemos mejora y la implementamos. Es como el cambio original que surge acá, ¿cierto? No necesariamente va a ser el mismo que aparece ya en este momento o el que estaba ideado o organizado o planificado en el paso número 1. En el paso número 7 ya cambia. Entonces construimos sobre el cambio, nos hacemos cargo de mejoras. Y finalmente el paso número 8 tiene que ver con anclar el cambio en la organización, ¿ya? Y anclar el cambio dice relación con esto, con que el cambio está consolidado cuando se convierte en la manera de hacer las cosas. Entonces, cuando el cambio se convierte en la forma de hacer las cosas, está el cambio anclado a la organización, ¿ya? Este modelo es muy bueno en general. A quienes gestionen el cambio dentro de las organizaciones les recomiendo que lo puedan revisar y que lo implementen, ¿ya? Porque eh, es muy bueno para poder sostener los cambios a lo largo del tiempo, les da una pauta, les recoge, ¿cierto? Las inquietudes y necesidades de las personas que interactúan o que se van a ver afectadas de forma indirecta o directa por el cambio, los permite subsanarlos desde el origen, no verse enfrentado a ellos y además mejorar sobre el mismo cambio, ¿ya? Yo creo que es un muy buen modelo. En virtud del tiempo no voy a ver la metodología PROCI, en general no veo la metodología PROCI, sino más bien el modelo ADKAR que deriva de la metodología PROCI, pero habla un poco de la responsabilidad individual en la gestión del cambio, como eh, mi propio paso 1 que tiene que ver con generar conciencia respecto al cambio, como comprender la importancia, luego desear el cambio, como entender que es tan importante que lo deseo, el conocimiento como desde mi habilidad y mi conocimiento, estos dos, cómo puedo aportar al cambio desde mi rol, desde mi función, desde mi área de expertise, ¿cierto? Cómo puedo aportar al cambio y el refuerzo que tiene que ver con la mejora continua, ¿ya? Bueno, los puntos de dolor en la gestión del cambio, cuando falta un sponsor, cuando no hay gente más allá de la jefatura que está dispuesta a unirse a la gestión del cambio y con ello incentivar a sus compañeros de hacerlo, es algo que genera conflicto en la gestión del cambio, que no haya un sponsor, ¿ya? Cuando no existe un propósito claro también, cuando
no entendemos por qué estamos haciendo el cambio, eso es un punto de dolor. O sea, probablemente no se pueda hacer un cambio si es que no existe un propósito con ello. Cuando faltan agentes de cambio, es lo mismo cuando más o menos falta un sponsor. Cuando no hay gente que sea partícipe o como no puedas formar una coalición, eso también te va a generar conflictos desde tu rol de jefatura, por ejemplo. Y cuando también no se reconoce la gestión del cambio como algo más que comunicar y participar. Cuando se conoce como solamente eso, queda débil, como que no es suficiente para sostenerlo, ¿ya? Esos son algunos de los puntos de dolor. Eso me importaba que pudiéramos revisar porque la clase habla en el último ítem respecto a la gestión del cambio, pero lo cierto es que lo ve desde los elementos y no así de cómo se gestiona el cambio. Entonces, lo que quise hacer ahora es presentarle algunos modelos respecto a cómo metodológicamente se propone hacer este cambio dentro de la organización, ¿ya? Así que espero que les sirviera, espero que, ojalá no lo hayan visto, parece que no lo habían visto antes. Tomás me dice, ¿qué es un stakeholder? Los stakeholders son los actores que intervienen de forma directa o indirecta en una organización o en una situación en específico, ¿ya? Em, y se escribe así. Así, ¿ya? Entonces siempre cuando uno, son como los actores involucrados, ¿ya? Entonces siempre que uno se enfrenta o forma parte de una organización, lo importante es que pueda revisar como quiénes son los stakeholders que intervienen tanto en la organización como en su momento mejor, como en lo habitual, pero así también enfrenta crisis, ¿ya? Porque solo así nos podemos un poco resguardar frente a escenarios diversos, ¿ya? Sí, María Eugenia. Es un poco también lo que intento hacer no solamente con ustedes, sino también con pregrado. Sí, ahí Jaime dice que son los diferentes actores del ecosistema en el que se está desenvolviendo, tal cual, indirectos o directos, y que es importante que podamos recoger e identificar, ¿ya? Porque en la medida que los involucramos, incluso los stakeholders se utilizan mucho en los proyectos. Como cuando uno quiere postular un proyecto, es importante recoger la opinión de todos los stakeholders para con ello tener mayor pertinencia respecto a los proyectos, ya sea, no sé, el fondo 8% o cualquier otro fondo comunitario disponible por el gobierno regional o cualquier otro. ¿Ya? Tomás, cuénteme, ¿tiene una duda? Tomás, Ahí está. No, ahí sí, prendí mi micrófono. ahí Oye, lo no, escucho. es simplemente comentarte que es súper interesante de lo que hemos estado conversando hoy día, ¿ya? Yo creo que Gracias. nos llega sobre todo a todos los que estamos aquí porque estamos en un proceso de cambio y la verdad es que Sí, uno se resiste al cambio, ¿ah? sí. Eh, y más aún cuando hay tantas dificultades para este proceso que estamos viviendo, donde Ujú, ya lo comentábamos hace días atrás, muchos de nosotros vamos a quedar en el camino probablemente, ¿ya? Pero además, fíjate que desde las organizaciones que hemos tenido nosotros como gremio, ujú, le hemos hablado a la autoridad de las dificultades de la instalación de este servicio local en particular. Entonces, cuando la autoridad más encima se resiste a realizar ujú. los cambios que los propios trabajadores están proponiendo que se hagan, complejiza más el escenario, porque, por ejemplo, Sí. imagínate la colega Eliana que trabaja en Futal en Fu, ¿ya? Que tiene que postular para ganar un espacio en Puerto Montt, o sea, tenéis que venir de una zona Sí. hermosa, cordillerana, ya, una envidia ese pueblo Ujú, que de Futal en Fu, la verdad, para quienes no lo conocen, vayan, ujú. porque es precioso, pueden hacer rafting, que es el mejor del mundo, diría yo, ¿ah? Yo diría que es uno de los mejores lugares para hacer rafting. Y de verdad que cuando uno le dice a la autoridad, instale una oficina en Futaleufú, instale una oficina en Gualeguay, instale una oficina en Cochamó o qué sé yo, en Chaitén, lugares que están aislados para que el sistema funcione bien. No estamos diciendo que formen un DAEM tal cual, sino que con Ujú. 3, 4 personas que conozcan el territorio, que sepan el manejo, y la autoridad te dice, no, es que después lo vamos a ver. Entonces, yo creo que ustedes que hoy día están dando este curso, al final de todo, igual deberían hacer alguna luz al servicio local que los contrata, decirle, oye, Sí. sabe que la gente está muy contenta con Ujú, este ujú. proyecto, esta capacitación, pero también escúchenlo. Sí. Si queremos el cambio, porque todos en un principio dijimos, oh, qué bueno, nos vamos al ministerio, excelente, aplaudimos, pero Mm. cuando vimos cómo estaba la ley, fue una Sí, po. decepción tremenda.
Pero yo creo que todavía se pueden hacer cosas y es importante que los distintos actores escuchen a los trabajadores Ujú. para que Sí, vayamos contentos al cambio, no resistidos. Eso no. sí. Gracias, Tomás, por tu intervención. Estoy súper de acuerdo y creo que algo importante de esta clase, sobre todo el último punto que tenía que ver como con los 8 pasos de John Cotter, fue que les permitió un poco ver a ustedes cómo se gestionó el cambio en sus servicios, como porque probablemente no cumplieron con todos los pasos. O sea, lo mismo que decía el Carlos en el chat. Para el Mineduc parece que ustedes no son stakeholders, no los consideraron como actores relevantes. Y al final eso, los stakeholders son los grupos de interés. ¿Y cómo los funcionarios de los DAEM no van a ser grupos de interés? O sea, ¿cómo respondemos a sus inquietudes si no las identificamos en primer lugar? ¿Te fijas? Entonces lo que está pasando ahora es que se está improvisando. O sea, estos cursos nacen desde la improvisación, desde la demanda de los funcionarios, pero no fue considerada en su origen porque no se recogieron a los funcionarios de los DAEM como grupos de interés. Así es, qué bueno que lo aclares esto. Ujú. Sí, muy, muy buena. Exacto, por eso las problemáticas que han tenido para también un poco hacer la transición, porque yo entiendo que hay resistencia al cambio, porque no siguieron el modelo de John Cotter, parece que no lo conocían, ¿ven? Porque si lo hubieran conocido, hubieran comunicado de forma efectiva, hubieran además reconocido a ustedes como actores o grupos de interés, como stakeholders, ¿cierto? Y hubieran podido un poco subsanar sus principales inquietudes. Pero como eso no se hizo, se está improvisando. Así que muchas gracias, Tomás. Agradezco tu apreciación, esta clase y también las clases anteriores. Sí, de ahí los problemas que han tenido los SLEP. Muy de acuerdo, Enzo. ¿Viste lo que decíamos? En español, grupos de interés. Sí, muy bien. Nosotros en la administración pública en general hablamos de stakeholders. Lo siento, es maña de nosotros los de esa área, ¿ya? Pero sí, son los grupos de interés. Esos chiquillos, pues, no sé si tienen más intervenciones, más acotaciones, algo que señalar, ¿no? ¿Estamos por la clase de hoy? Luis, debe querer decir algo, dígame. No, solamente agradecer y muchas dudas que se aclararon, pero igual siempre queda. Pero Sí, lamentablemente, como decía el colega Tomás, a los DAE ni los conocían a nivel país. Los funcionarios DAE no sí, existían. Entonces se hizo una sí. reforma educacional solamente empezando los colegios y los Mm, docentes y asistentes, pero los DAE no los conocían. Entonces, cuando yo fui dirigente gremial también, empezamos a negociar en ese tiempo con la ministra que era la señora del piano. ujú, eh, Ella se sí, sorprendía, decía, yo no tenía idea que en los DAE existían, por ejemplo, 20 o 30, 40 personas trabajando. Y a mm, nivel país somos muchos, entonces es increíble, pero bueno, ahora ya esta mm. marcha empezó a andar y sobre la marcha va a ir irla mejorando. Sí, pues, Y es que ojalá ya no sea hay un nada más que principio hacer. para mejor, ya no hay vuelta atrás, por lo tanto hay que hacerlo, Exacto, tratar de es mejorarlo que, y seguir para adelante. Así que gracias exacto. por todo y esperemos que aprobemos la prueba. Que estén Sí, bien, gracias. sí, las corporaciones municipales, y Armando, no olvidar. Sí, también hay DAEM acá y corporación municipal. Muy bien. Bueno, chiquillos, le agradezco, Luis, también su intervención esta y las otras clases. Agradezco también siempre haberlo visto ahí en la cámara. Como les decía, voy a aclarar las dudas que quedaron pendientes en el foro, ya, ahí para poder también apoyarlos con eso. Es la última clase en la que participaba yo, ahora ustedes la clase del jueves, que es de 7 a 9 van a estar con la profesora Paulina. Ya esa clase igual va a estar súper buena porque van a ver los procesos, o sea, los sistemas como asociados al proceso de gestión de personas y yo creo que les va a interesar harto. Y como la profe Pauli es jefa de gestión de personas en un servicio, pueden tener acceso y poder ahí curiosear un poco en la aplicación, así que les va a gustar mucho, va a ser muy nutritivo para ustedes, así que aprovechenlo. Yo voy a estar a cargo de sus evaluaciones, que como les digo va a estar disponible para ustedes a partir del 23 y les deseo a cada uno de ustedes el mayor de los éxitos en este proceso de selección que están prontos a enfrentar. Ya ojalá salga de la forma más favorable posible para cada uno de ustedes, que tengan buenas noticias, que queden en los SLEP o en sus municipios que sean reubicados y si no así en cualquier otro servicio que les pueda aprovechar el potencial que tienen. Ya, así que le agradezco su participación. Un abrazo, que estén muy bien. Ahí le estoy leyendo el chat. Gracias. Chao a todos, que tengan buena tarde, buen descanso. Nos estamos Igual. viendo el jueves y cualquier duda estamos atentos al foro, tanto yo como también las Chao, docentes. chao. Así que Muchas vayan. gracias. Chao, buenas noches. Chao, un gusto, muchas Gracias. Buenas gracias. noches, Chao, Te gracias. chao. pasaste. Chao. Buenas noches. Gracias, Paulina. Muy buena tu Chao. clase. Gracias, señora Liana. Un abrazo.
Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Igual. Chao, Chao, profe Jaco. Paulina, chao. Chao, Ivonne. Chao. A dejar de-